9:05 de la mañana. Don Pedro Viveros, buenos días. Muy buenos días a usted, Juan Camilo, a Eduardo y a todos los que nos ven. Bueno, arrancamos el resumen de noticias. Don Eduardo, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Juanca? Un abrazo para usted, también para Pedro. Edu, usted sí que le ha seguido la pista a este tema. Creo que es oportuno arrancar con su voz explicándonos, Edu, ¿en qué vamos? ¿En qué va la consulta de la izquierda en Colombia? ¿En qué va esta novela electoral? Bueno, sin antes decirle que yo nunca había visto un enredo de estas magnitudes en materia electoral para poder hacer una consulta, pero evidentemente en este escenario estamos y hay muchísimas salidas. Unos abogados dicen una cosa, otros abogados dicen otra, pero lo cierto, mi querido Juanca, es que estamos en lo siguiente. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que en la consulta del pacto histórico, la que se hará el próximo 26 de octubre, en el tarjetón no puede aparecer el logotipo del pacto histórico. ¿Y por qué no puede aparecer? Porque acuérdese que la conformación del partido pacto histórico con personería jurídica todavía está en veremos, ¿no? Todavía no le he hablado de que no incluye los otros partidos y todo, que fue algo que explicamos hace algunos días acá. Por ahora no le metamos ese ingrediente. Únicamente que el pacto histórico todavía está en veremos, y esa es la razón por la cual el Consejo Nacional Electoral dice no, en esa consulta no puede ir ese logo que estamos viendo en pantalla. Entonces aquí estamos a 11 días de la realización de esa consulta y no sabemos exactamente qué va a pasar, porque imprimir estos tarjetones, volverlos a hacer, ya sea por un solo partido o por los partidos que van a participar en la consulta, pues eso es ya físicamente casi improbable, porque no es solamente imprimirlos, Juanca, sino también empacarlos y trasladarlos a todas las regiones del país. Esto funciona como si fuera una elección al Congreso, a la presidencia, cualquiera de ellas. Y hay regiones, mi querido Juanca, donde llevar ese material electoral toca en burro. Se demoran una semana. En otros lugares, por ejemplo, en las zonas rurales de Tumaco, corregimientos donde hay que tomar horas y horas de lancha. Entonces, ese material electoral ya está en este momento, se está repartiendo para poder llegar a ese 26 de octubre, pues con los tarjetones y para que todo el mundo pueda participar. Eso, digamos, en lo práctico. Pero entonces, ¿en qué estamos? Por ejemplo, la doctora Carolina Corcho ha planteado varias teorías. Una de ellas, usted se acuerda, que es la conformación del pacto histórico, se hizo durante la vigencia de lo que se llamó una medida cautelar que expidió el Tribunal Superior de Bogotá. Usted se acuerda de eso, ¿no? Pero me acuerdo también, Edu, que la dejaron sin efecto. Exacto. ¿Cuál es la teoría de Carolina Corcho? ¿Cuál es la teoría de Carolina Corcho esta mañana? Que como esa tutela se apeló y estamos pendientes de una segunda instancia, otra revisión de esa tutela, entonces supuestamente, dice ella, esa medida cautelar podría estar vigente y podría cobijar el pacto histórico como partido, ¿no? Algo que muchos juristas han dicho no existe, porque lo que usted dice es cierto, ya de alguna manera... Ya don Pedro empieza a hacer caras ahí, ¿no? Don Pedro, sí. Entonces déjeme, yo le arrojo rápidamente cuáles son los caminos que está planteando para ver y escuchamos a Pedro. Otro camino, la posibilidad de presentarse los tres, o bueno, en este caso los dos, porque ya Daniel Quintero se bajó, por un solo partido, y que se bautice esa consulta como una consulta interna de un partido. ¿A qué obliga esto? A que haya que reimprimir tarjetones. Para muchos eso es así. Y la otra alternativa es una consulta interpartidista, que es la interpretación que le está dando Daniel Quintero. Esto es que se presentan candidatos de partidos diferentes, todos sí queriendo ser pacto histórico, pero como todavía en la vida jurídica no existe, entonces sería una consulta interpartidista que cobija a los tres. ¿Y qué es lo que dice Daniel Quintero? Es que si yo participo este 26 de octubre en una consulta interpartidista,
entonces no podría ir a otra consulta interpartidista el próximo mes de marzo, que es cuando se plantea el famosísimo Frente Amplio. Ante las dudas, Daniel Quintero dice, ¿sabe qué? Yo prefiero no exponerme, no someterme a esta consulta y más bien ir a marzo y ahí sí participo en la consulta interpartidista que se va a efectuar en ese mes y no me inhabilito en esta oportunidad. Entonces, ¿se da cuenta usted, Juan Camilo, de que estamos en un galimatías Claro. verdaderamente impresionante frente a este tema de la consulta de la izquierda? Don Pedro. Juan Camilo, mire, yo después de esa explicación clarísima, de verdad, Eduardo, porque es muy difícil explicarlo, y creo que Eduardo ha hecho un esfuerzo muy importante para que lo entendamos. Después de esa explicación muy clara, Eduardo, y extensa, porque el problema es así de grave, yo le voy a decir varias cosas, ya no tanto de lo legal, que quedó en Eduardo muy claro, repito, sino lo político. Normalmente una democracia, ¿qué nos hizo a nosotros una sociedad civilizada? Pues las normas. Antes, cuando no había normas, pues esto era un despelote y todo el mundo se mataba, no había derecho a la vida, no se respetaba la propiedad privada. Hoy en día lo que nos hace como unas personas civiles es el respeto a la ley. Y esa ley se hace pues con todos los que hacen parte de la sociedad. Aquí hay unas leyes que hoy las tiene el Consejo Nacional Electoral. Si no nos gusta, hay que cambiar ese Consejo Nacional Electoral a futuro. Pero hoy existen unas normas y esas normas dicen que el pacto histórico no existe. Eso no es Pedro Viveros ni nadie, es la norma. ¿Por qué? Porque los partidos que intentaron hacerlo tienen una serie de rezagos en materia de legalidad que tienen que resolverlos para que eso pueda existir. Entonces uno no puede llamar a decir que el Consejo Nacional Electoral es atrabiliario cuando lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es cumplir la norma. Simple. Quienes la incumplen son las personas que tienen que revisar muy bien qué tienen que hacer para resolver ese problema por el incumplimiento de la norma. Es como todos. Ustedes no se imaginan la frustración de uno cuando le corresponde ir a un sitio, hacerse unos exámenes, porque sencillamente si no se los hacen, no les entregan la licencia de conducción. Entonces yo quisiera no ir, pero me toca ir a cumplirlos. Lo mismo le corresponde a este sector. Eso por un lado. Y por el lado político, a mí me da la impresión que esta consulta de este sector es una consulta muy diferente, muy fracturada, comparada con la única de la que tenemos antecedentes de ellos, que es la de hace 4 años. Hace 4 años usted vio que eso se conformó, se armó, llegó una figura muy importante de la política del sector que terminó siendo el presidente de Colombia y una persona que era un símbolo en aquel momento, que fue la doctora Francia Márquez, que terminó siendo su fórmula vicepresidencial. Pero esa consulta tenía un ambiente, tenía una legalidad y tenía unos actores de peso dentro de ese sector. Yo creo que esta consulta es muy diferente a la de hace 4 años y adolece de muchos inconvenientes comparado con la consulta del mismo sector hace 4 años, Juan Camilo y Eduardo. Acá hay cosas y elementos, don Pedro y Edu, que uno le puede meter lógica básica. Es decir, y es lo siguiente, lo voy a plantear de la siguiente manera. Y tal vez habrá respuestas o no. ¿Desde hace cuánto se sabía que esto tenía que ser una consulta interpartidista? ¿Ya hace 2 semanas, Edu? Porque yo me acuerdo una rueda de prensa de la registraduría diciendo que esto tiene que ser una consulta de 3 partidos políticos. Sí, de acuerdo. Que ese era el escenario. Pero ¿por qué entonces, a lo que voy es, por qué el tarjetón aparece con el logo del pacto cuando ya había una decisión del CNE donde todo apuntaba que esto debía ser una consulta no del pacto, sino interpartidista? Porque resulta que en el momento de la inscripción de los 3 candidatos se hizo cuando estaba vigente la famosa medida cautelar del Tribunal Superior de Bogotá, que le concedió la posibilidad al pacto histórico de alguna manera de existir, ¿cierto? Como lo habían planteado ellos. Y en ese orden de ideas se inscriben ellos por el pacto histórico que temporalmente existió mientras duró esa medida cautelar,
pero el problema fue que cuando ya el tribunal falla de fondo y dice, no, ¿sabe qué? Sí tenía razón el Consejo Nacional Electoral con su pronunciamiento inicial, entonces la medida cautelar que avalaba la posibilidad de que existiera temporalmente el pacto histórico, pues dejó de existir. Y al dejar de existir, nuevamente quedó en el limbo la creación de ese partido político llamado pacto histórico, pero el problema es que cuando ya hubo esa inscripción, pues empezó inmediatamente, Juan Camilo, el proceso de la elaboración de la consulta que incluye la impresión de las tarjetas electorales, que son las que van a encontrar las personas que van a ir a votar el próximo 26 de octubre. Eso es quizá lo que explica la razón por la cual la registraduría actúa así, porque así como explicaba Pedro, es que esto es de leyes, de normas. Claro. Y digamos que en ese momento, cuando se da la inscripción, cuando hace la solicitud de estas tres personas de ir a una consulta de interna del pacto histórico, en ese instante estaba avalada la posibilidad de que se fuera un partido y esa fue la razón por la cual terminaron esos tarjetones impresos de esa manera. Sí. Don Pedro, mientras tanto acá hay una indignación, me parece con razón, de la gente, y es que aquí va corriendo el dinero, ¿no? Esto puede terminar en un detrimento patrimonial que ya lo advierten varios sectores. Mire, Juan Camilo, la democracia cuesta, y eso es cierto. Llevar unos votantes, como decía Eduardo, hasta unas zonas apartadas, eso vale. En la zona del Pacífico, la cantidad de gasolina que hay que gastar para poder ir a llegar a los sitios recónditos por lancha es inconmensurable. La democracia cuesta, y eso es verdad. Pero si hay que brindar las garantías, tienen que asumir esos costos pues las autoridades que hacen las elecciones. A mí lo que me llama la atención de esto es que de pronto vamos a terminar en lo siguiente, que se hagan unas elecciones, porque también, mire, este fin de semana hay unas elecciones de los consejos de juventudes. Sí. Y eso, usted hace la última elección de esos consejos, hubo una menguadísima participación. Pero cuidado, usted comete el error, en mi opinión, democrático, de retirar ese derecho que tienen los jóvenes de participar. Eso no se puede hacer. Lo mismo, en mi opinión, puede ocurrir con esta consulta. Yo no veo el ambiente político que, repito, había hace 4 años con respecto a este sector tan importante de la política colombiana. No veo los candidatos con la fortaleza que hubo hace 4 años. Veo una cantidad de diferencias en materia legal que no le conviene a la convocatoria, pero la registraduría tiene que brindar todo lo que esté a su alcance para hacer esas elecciones y que ellos tengan las garantías. Y tiene que brindarlo, Eduardo, tan legítimamente para que, imagínese usted lo que puede pasar donde el Consejo Nacional Electoral y la registraduría no sean rigurosos con la ley, que elijan un candidato y que después las otras fuerzas políticas adversas a ellos demanden esa decisión y terminen sacando un candidato en la próxima elección de marzo, en la consulta interpartidista. ¿Usted se imagina que eso ocurriera si el CNE no entrega la legitimidad hoy para que ellos puedan llevar a cabo sus elecciones, que, le repito, en mi opinión, no tienen el ambiente político que tenía esa misma... Es que yo recuerdo hace 4 años la efervescencia que había en los sectores del señor presidente para esa consulta en la que él ganó y quedó Francia Márquez segunda. No la veo. Pero así no la haya, a la registraduría le corresponde brindar y al Consejo Nacional Electoral todas las garantías de operación, es decir, de logística, pero también de la legalidad de esa elección para que no tengamos problemas a futuro con quien gane esa consulta. Juan Camilo y Eduardo. Oiga, Juanca, pero si quiere, y Pedro, hablemos de números rápidamente. Mire, estas elecciones, esta elección vale 200.000 millones de pesos aproximadamente. Es el cálculo de imprimir, empacar, porque es que esto además no solamente es el tarjetón, esto tiene todos unos kits electorales, ¿no? Que van en unas bolsas. Entonces, he ahí la complejidad, por ejemplo, de hacer modificaciones, porque hay quienes han planteado inclusive, no, pues recórtenle el pedacito a cada tarjeta electoral. Pues que lo paguen ellos, Edu. Histórico, ya, ¿no? que lo paguen ellos. Sí, Sí, pero bueno, verdad. esto, digamos, decía Carolina Corcho esta mañana que pero Edu, supuestamente el trino del presidente valía Petro, 50 millones de pesos. pero el trino, a ver, esto también tiene parte de una cosa que acá hay que ser claros. Acá hubo una reunión, me acuerdo,
apenas sucedió la decisión del CNE, un debate entre ellos mismos si había consulta o no. Y hubo un punto en que esas reuniones de los líderes de esos partidos decían lo mejor es no hacer consulta. Pero hubo algo que desequilibró eso. Y fue un trino del presidente Petro diciendo la consulta va. Y esto es otro que han planteado diferentes analistas, y es, ¿esto no fue una terquedad que al final salió mal? Pues hombre, si usted me pregunta a mí, no, por lo que estaba explicando Pedro. Es decir, la democracia cuesta y ellos tienen todo el derecho de poder hacer una consulta y de definir quién va a ser su candidato. Eso, digamos, no está en discusión a mi juicio, Juan Camilo. Sí. Lo que está en discusión es la manera como se ha llegado a este, repito, enredo jurídico que yo no había visto. Esto no tiene antecedentes. Pero Edu, las en donde circunstancias no estaban para hacer la exactamente, consulta, ¿no? pues, pero no estaban, Juanca, básicamente por Como la unos querían temas hacer. que hubieran podido resolver antes. Claro. Es decir, usted tiene razón, pero a mí también me parece, Sí. Juanca, y en esto creo que tienen razón los aspirantes, que el Consejo Nacional Electoral se ha dedicado a enredar el tema y de una manera innecesaria. Voy a contarles algo. Estuve conversando esta mañana con Alfonso Portela, que ustedes seguramente lo conocen, una de las personas que Claro. más conoce. Exactamente, por Sí, supuesto. señor, derecho electoral. Trabajó muchos años en la registraduría y él me decía, mire, el Consejo Nacional Electoral no tenía por qué haber enredado de esa manera la pita. Se sobreentiende que estas personas van por unos partidos que a futuro se convertirán pacto histórico o no, pero no está riñendo con la decisión de la gente. Al final la gente sabe que va a votar o por el pacto o por un partido o por el otro, pero conoce a los candidatos y va a participar en una consulta que está afín, digamos, a sus intereses políticos. Entonces aquí no era necesario, digamos, armar todo este enredo jurídico con que si el logo o no el logo, porque básicamente se sobreentiende que las personas que van a ir a votar efectivamente, sea pacto o sea Unión Patriótica o sea Polo Democrático o sea lo que sea, pues van básicamente a escoger cuál de esos tres candidatos quieren que sea su representante. Ya más adelante se podría resolver jurídicamente cómo van a ir o si esto se interpreta como una consulta interpartidista o no. Que de hecho, el doctor Portela nos dice, Juan Camilo, que si llegase a interpretarse que lo que va a pasar el 26 de octubre es una consulta interpartidista, no inhabilita al ganador de esa consulta para ir a competir otra vez ¿Al el Frente próximo Amplio? mes de marzo en otra consulta, en la del Frente Amplio. ¿No? Que esto tiene diferentes interpretaciones jurídicas, Sí. pero el doctor Portela dice que no se inhabilitaría. Pero fíjese que Daniel Quintero se retira Dice que sí. bajo el entendido de que sí. Entonces, ahí es donde estamos en este entorno. Don Pedro. Pero eso, Eduardo, a mí me llama la atención es algo. Todas esas decisiones que ha hecho el Consejo Nacional han salido por votación de todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ha sido votada, no hubo ninguno que votara en contra. Todos votaron a favor de las decisiones. Y ahí hay gente del sector del señor presidente, dentro de ese Consejo Nacional Electoral. Claro. Eso me llama la atención de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Yo, por supuesto, al doctor Portela le tengo mucho respeto de verdad. No quisiera entrar pues en eso porque eso él lo sabe muy bien y mucho mejor y lo ha estudiado muy bien. Pero siempre dejo el registro de por qué toma la decisión de manera completa, plena el Consejo Nacional Electoral y nadie levanta la mano para dejar ahí como unos registros de esas votaciones. Eso es únicamente lo que dentro de esas decisiones del Consejo Electoral yo lo hago. Y esta controversia, que el doctor Portela tiene una tesis y el doctor Quintero tiene otra, es precisamente la que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral para que eso sea legítimo. Porque o si no, nos vamos a meter en un problema eligiendo un candidato y después con las demandas que haya en un país como el nuestro, donde todo el mundo tiene el derecho a demandar y a tener el derecho y la garantía en un Estado de Derecho como el nuestro, presentan una demanda y de pronto queda ese candidato que eligieron con unos problemas de ilegitimidad futuro. Eso es lo que yo creo que tiene que blindar este proceso, así pues sea tan complejo como el que ha descrito Eduardo. Oiga, Juanca, Sí. le tengo un dato a propósito de esto que está diciendo Pedro. Les tengo dato. Hoy se vuelve a reunir el Consejo Nacional Electoral. Van a definir lo mismo que ocurrió con la consulta, pero esta vez con las elecciones
de los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Me dicen que eventualmente hoy el Consejo Nacional Electoral podría entrar, yo no sé si a modular o a cambiar su decisión, pero sí por lo menos a entregar una serie de claridades frente al alcance de lo que decidió de cara a la consulta del 26 de octubre. Entonces no descarte que en las próximas horas, a la luz de esas aclaraciones y demás, Usen el pueda logo, eventualmente por ejemplo. haber, Esa es sí, esa digamos, es la quisiera autoridad, anticipar cuál puede ser la claro. decisión, pero sí yo creo que el propio Consejo Nacional Electoral entiende que este enredo jurídico, ya cuando estamos a 11, es que Juan Camilo, es diferente si usted tiene este rollo No, faltando 6 meses, estamos a faltando 3 meses, que estamos a 11 nada, días. 11 días. Entonces, lo que me dicen es que es muy probable que el Yo Consejo sé que Nacional la Electoral... democracia vale, don Pedro, y yo le entiendo ese punto a Edu. Lo que pasa es que también creo que la plata tiene que gastarse bien. Es decir, esto no puede ser un derroche de dinero, imprima, reimprima, que eso vale tanto, y que escuché también a los precandidatos mucho en ese tono. Es decir, yo sé que cuesta, pero nos cuesta a los colombianos, y la platica hoy, la vaina no está fácil para el país. No, no, yo estoy de acuerdo y mire que Sí, también lo han entendido que los otros partidos, por ejemplo, van a hacer encuestas. claro. O sea, es tan claro que los otros lo han entendido, pero hay un sector del país que está exigiendo las garantías. Yo, Juan Camilo, no soy tacaño, porque no, para que no me metan en el barril de los tacaños. Soy austero, creo más en su lógica, pero imagínese usted donde alguien pues se interponga en una lucha que quieren unos sectores que han sido bastante críticos del establecimiento y de lo que hemos hecho en Colombia, donde no les den garantía para esa votación, estaríamos entrando en un terreno mucho más complejo. Por eso creo que lo mejor es que hagan esta consulta y que hagan todos los esfuerzos los candidatos, que quedan 2 ya, para que superen en votación la de hace 4 años o aumenten la expectativa de la misma, Juan Camilo y Eduardo. La Yo ahí para lectura. complementarle, Sí, Juanca, Edu. solamente algo. Yo entiendo su punto y estoy con usted, porque de verdad que a uno la plática le duele. Pero aquí lo importante es que sea cual sea la decisión, así valga más, no haya Tengan las manto de garantías. duda del Exacto. proceso electoral. Es decir, que si al final hay un proceso que se va a participar 2, 3 candidatos, tengan las garantías de ir a las urnas, tengan las garantías de ir a participar y que se respete ese resultado y que no vayamos a terminar, como dice Pedro, gastándonos una cantidad de plata infernal para que en cuestión de un par de meses venga un abogado, demande eso y se caiga la candidatura. Entonces, yo sí creo, Juanca, y estoy con usted en que a uno le duele la plática, pero también creo que los organismos electorales, Registraduría y Consejo Nacional Electoral, deben hacer lo necesario para blindar esta elección, esta consulta y que sus resultados se respeten y valga verdaderamente la pena el haberse gastado esta plata teniendo una decisión al final que sea sólida y que deje tranquilos a todos los sectores políticos en el país. Que ese es el objetivo también muy, muy cierto. 9:28 minutos de la mañana. Revisamos lo que va a hablar Iván Cepeda en segundos. Estamos a la espera ya de la rueda de prensa. Nos anunció muy temprano. Va a entregar sus declaraciones. Escuchemos lo que dijo Daniel Quintero. El día de hoy mataron la consulta del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral, la registraduría cambiaron las reglas del juego. Convirtieron la consulta del pacto a la presidencia en una consulta interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos los candidatos. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en la consulta del Frente Amplio del próximo año. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en una consulta partidista que garantizara sin riesgos jurídicos nuestra participación en las elecciones de marzo. Es evidente que quieren evitar que lleguemos unidos al otro año. No voy a caer en esa trampa. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, he tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 26 de octubre. Esto ante la incertidumbre jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Bueno, ahí sabe entonces Daniel Quintero. 9:29, vamos a pasar a hablar de un aspecto de este pacto que me gustaría cerrar. Y es, don Pedro, la lectura política de fondo, ¿cuál es? ¿Qué está buscando Daniel Quintero aquí? ¿Qué
¿qué buscó el presidente Petro, máximo líder de la izquierda en Colombia, metiendo a Daniel Quintero a esta consulta del pacto, que me parece que también es un elemento que termina enredando la pita un poquito? ¿Qué están buscando con el tema del Frente Amplio? ¿Por qué quieren ir con una consulta previa a ese Frente Amplio? ¿Cuál es la lectura política que podemos darle a esto? Juan Camilo, yo siempre he pensado que el señor presidente Gustavo Petro es una especie de figura central y una especie de caudillo dentro de la izquierda colombiana. Como él no se puede presentar en las próximas elecciones a la presidencia, ellos no tienen una figura que les garantice mover el sector como lo movía Gustavo Petro. Cuando yo les decía hace un momento que una de las grandes diferencias con esta consulta y con la de hace 4 años era eso, una persona como Gustavo Petro que movía el sector y un símbolo como fue Francia Márquez, que también añadía una especie de sectores que le ayudaban mucho a la izquierda a movilizar al sector. ¿Y por qué le servía? Porque las elecciones que, en mi opinión, de forma de corto plazo, que más le interesa al presidente de la República es las de Congreso. Entonces, imagínese usted lo que yo creo que están haciendo. Hace una consulta el 26 para movilizar a las regiones, movilizar sus sectores, tener electrizados a esos sectores para que salgan a votar. Después viene una consulta, después viene la primera elección de Congreso, que es el 8 de marzo. Entonces, de aquí a allá ningún partido, ningún sector de la oposición o los sectores adversos al sector del presidente tienen ningún tipo de movimiento político. No han llevado, no han sacado a las personas de su sector a moverse. Entonces yo creo que en el fondo lo que quiere el presidente y su sector es moverlos pensando en las elecciones de Congreso de la República, que son las primeras y que están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que sobre esa base metían a Daniel Quintero y ponían otros 2 candidatos muy cercanos al presidente también para tratar de mover las bases. Se quedan sin una figura que era, digamos, como el outsider dentro de la izquierda, porque Daniel Quintero, pues, si bien apoyó al presidente, pues él había sido alcalde, pero no había estado dentro de la coalición que ganó la presidencia hace 4 años. Entonces me parece que era como el novedoso dentro de la izquierda, lo pierden. Vamos a ver cómo mueven las bases del sector de la izquierda los 2 candidatos que quedan, con una figura que a mí me parece muy interesante, que es la doctora Corcho. Y le voy a decir por qué. Usted no me está preguntando, pero se lo voy a decir. Ella tiene un tema que hoy está golpeando mucho a los colombianos, y es la salud. Recuerde usted que ella fue luchadora de eso. Eso, dentro del sector de la izquierda, un tema tan importante como ese, de pronto puede mover las bases. Yo no sé si ella gane o no. Lo que quiero decir es que ella tiene un tema tangible, real, que puede terminar moviendo ese sector, mucho más después de la salida de Quintero. Edu. Oiga, sobre la salida de Quintero, pues hay quienes dicen y quienes plantean que de alguna manera Daniel Quintero está aprovechando toda esta coyuntura para, en principio, no exponerse en estas consultas. Y me explico. Acuérdese que Daniel Quintero, en las recientes entrevistas que ha dado, ha dicho, mire, es que va a haber una participación histórica. Yo creo que van a participar 3 millones de personas, lo cual sería evidentemente pues una participación altísima comparado con cualquier otra consulta que se haya hecho en Colombia. Pero dice, pero seamos cautos, 1 millón de personas van a salir a votar. A lo mejor ellos tienen información de que ese número puede ser mucho menor, por esto que nos decía Pedro antes, de que no ven el mismo entusiasmo, ¿no? El conocimiento de la gente para participar en esta consulta. Y entonces hay quienes plantean que Daniel Quintero aprovecha esta coyuntura para bajarse de esa consulta. Si le va mal con Carolina Corcho y Iván Cepeda, decir, es que como yo no estuve ahí, pues entonces por eso no les fue tan bien, y entonces vamos a barrer en la consulta del próximo mes de marzo. Entonces puede ser también una jugada de Daniel Quintero para blindarse en caso de que a esa consulta del 26 de octubre no le vaya muy bien en las urnas. 9:35 minutos de la mañana. Bueno, ya vamos a cerrar con un tema que me parece
pues muy grave. El director del Centro Democrático confirmó hoy, en una entrevista que le hicimos esta mañana, que Paloma Valencia, según esto fuentes del gobierno nacional, ha recibido la amenaza más grave que ha recibido alguien del Centro Democrático. Y ha sido la que inclusive lo citaron ayer a la Casa de Nariño, les han ampliado el esquema de seguridad. Sigue don Pedro la oposición pidiendo pues garantías para ejercer precisamente esta oposición, un tema que preocupa bastante. La amenaza es contra no solo Paloma, el Contralor también y Catherine Jubinao. Yo creo, Juan Camilo, que el gobierno y el Estado y todos los colombianos pues tenemos que hacer votos para que se protejan a todos los candidatos. Esto de estas amenazas, pues hombre, a mí me parece que hay que tomarlas en serio y deben brindarse todas las protecciones a todos los candidatos para que lleguen, sí, pues para que terminen su campaña política por medio del dictamen de las urnas y no, sea esa la forma como se... ¿Sí me oye? Sí, déjeme, lo voy a interrumpir. Hágale, es que está hablando hágale. Iván Cepeda. Vamos con Iván Hágale. Cepeda, precandidato a la presidencia. Está hablando a esta hora. Demuestra que se tiene Escuchemos. un inmenso temor a que lleguemos a la instancia de participación democrática, de conformación del pacto histórico como fuerza, de que tenga una personería jurídica y que pueda realizar su consulta en las mejores condiciones. Es decir, no hemos tenido garantías de ninguna clase por parte del Consejo Nacional Electoral y queda en evidencia que hay una voluntad de obstruir a toda costa la posibilidad de que nosotros tengamos la mejor participación en condiciones democráticas. Por último, decir que nosotros vamos a seguir adelante. El 26 de octubre habrá consulta, tanto para Congreso como para las elecciones que definirán quién será la precandidata o el precandidato del pacto histórico para marzo. Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo Nacional Electoral que esta sería una consulta partidista y que la persona no queda inhabilitada o no queda en imposibilidad de participar en el mes de marzo en la consulta del Frente Amplio. Y para ese fin, para que no haya dudas sobre ese particular, anuncio que le vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos certifique por escrito esa circunstancia, para que en eso no tengamos el día de mañana sorpresas ni ninguna clase de situaciones que puedan malograr que nosotros podamos seguir adelante en este proceso electoral que debe ser para todas las fuerzas igualmente garantista y democrática. Doctor Iván, pero es que si es interpartidista, como prácticamente se está planteando, ustedes quedarían No, no es inhabilitados. interpartidista, nosotros lo dejamos claro. Como lo deja claro, como lo deja el Consejo Electoral. No, sobre eso, repito, sobre ese punto que es neurálgico, debe haber total claridad. Nosotros participamos en esto sobre la garantía de que vamos a marzo. Ese asunto debe quedar por escrito, repito, no simplemente una promesa, un comentario, una declaración, por escrito. Queremos que el Consejo Nacional Electoral certifique esas circunstancias. Senador Iván Cepeda, en directo para el calentado informativo, ¿se mantiene entonces para la consulta del 26 de octubre y van al Frente Amplio? Si hay esa condición fundamental se presenta y está claramente satisfecha, nosotros vamos, la doctora Carolina Corcho, tengo entendido que esta mañana lo anunció, así que iremos a una muy cordial, pero muy clara también decisión en las urnas. ¿Hay posibilidad de que no vayan a la consulta si el CNE... No, nosotros hasta donde hemos entendido las cosas estaban así. Pero si el No hay CNE... ninguna razón, no hay ninguna razón que nos haga pensar que ha cambiado esa ¿Y si el circunstancia. CNE certifica por escrito que es una consulta interpartidista y no... Pues no estará una consulta certificando lo que nosotros queremos que certifique y ahí tendremos un problema. Pero hasta ahora ese problema no ¿Y en existe. ese caso qué pasaría? No, en ese caso veremos, pero nosotros no adelantamos. Es decir, lo que yo pido es que no se intente seguir en la lógica de introducir confusión al electorado, porque en eso se han conjugado el Consejo Nacional Electoral y cierta desinformación que, digamos, de manera, yo no sé si intencional o no, se está transmitiendo al electorado. Entonces un día amanecemos con que hay consulta, al otro día que no, al otro día que probablemente. No, consulta va a haber, en este momento está claro, y hay que llamar al electorado a que participe.
Lo que necesitamos es que se haga con todas las garantías necesarias y que se deje en los últimos 12 días a los candidatos y precandidatas, hacer la campaña electoral tranquilamente. Entonces, más bien concentrémonos en cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros debates, y no si podremos participar, como todo ciudadano tiene derecho a hacerlo, en una elección popular. Senador, ¿qué se sabe de la decisión de Daniel Quintero en el sentido de él continuará con el pacto histórico o se saldrá? No sé. Eso hay que preguntárselo al doctor. Lo que pasa es que la renuncia de Daniel Quintero está poniendo sobre la mesa el debate, doctor Iván, de que al pacto histórico le correspondería pagar unos millonarios recursos de la organización. No he escuchado ninguna discusión sobre ese asunto y no. Repito, aquí el asunto es, yo no sé si estamos en dos lógicas distintas, si de lo que se trata es de que haya democracia y participación ciudadana o de si obstruirla. Entonces, claro, a una decisión siempre se le puede buscar un problema, como ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral. Yo lo que pediría es que por favor se nos deje participar democráticamente, que es un derecho además que está claramente consignado en la Constitución. No estamos pidiendo ningún privilegio, sino que nos dejen constituirnos en partido político, primer asunto. Segundo asunto, que podamos hacer una consulta. Por eso, senador, es mucho pedir, pregunto, en una democracia. Pueden hacer la consulta, pero digamos, en caso de que usted gane, pues quedaría inhabilitado para participar. No, eso no está establecido en ninguna parte. Senador, pero ustedes hicieron una consulta a la misión de observación electoral, el pacto histórico. Sí, por eso hemos dicho claramente que debe quedar las condiciones muy claramente. Eso no es un, digamos, sino fatal. Eso se puede corregir de tal manera que quede claro, y eso es lo que estamos pidiendo hoy. ¿De pronto le piden al CNE que defina lo de No, de pronto, hemos jurídica, dicho muy ya? claramente que por escrito se nos certifique que no vamos a quedar inhabilitados. ¿Se espera que en las próximas horas el CNE entonces ya dé una respuesta y se certifique por escrito en las Pues próximas es horas? lo que correspondería, ¿Ya claro enviaron el está. documento? ¿O lo van a redactar? Hay una reunión prevista, si no estoy mal, en las próximas horas. Ahora, aquí hay una movilización de todo el aparato y todos los mecanismos electorales. Se han impreso unos tarjetones, hay candidatos y precandidatos que han recorrido el país, han invertido dineros. O sea que la pregunta es si alguna persona puede estar incurriendo en un prevaricato por estar intentando, bien sea deteriorar el patrimonio público o de alguna manera obstruir la democracia. Senador, ¿y ustedes conversaron esta decisión con el presidente Gustavo Petro? No, nosotros hemos tomado nuestras decisiones como pacto histórico y como precandidatos y candidatos. Senador, una última Muchas pregunta. gracias. ¿El CNE entonces estaría amordazando de alguna manera la consulta del pacto histórico del 26 de octubre? Por lo menos sí obstruyendo de una manera supremamente terca nuestra participación. Es que a cada paso que damos surgen 10.000 digamos, reparos, problemas, dificultades, se citan normas, en fin. Entonces lo que uno no ve es una disposición de un órgano que debería estar para que se facilite la participación ciudadana en los procesos electorales, dispuesto a eso, sino más bien lo otro. ¿Cómo se obstruye la participación electoral? Más bien debería llamarse Consejo Nacional Antielectoral, tal vez entonces. Senador, entonces ustedes garantizan que el próximo año usted y la doctora Corcho sí irán al Frente Amplio. Sí, eso está a mi modo de ver perfectamente claro. Y lo que sí veo es mucho temor en ciertas fuerzas políticas que lo logremos. O sea que nos está yendo bien en campaña. 9:44 minutos de la mañana, ahí estaba el precandidato Iván Cepeda hablando entonces. Don Pedro, a ver, hasta lo que entendí, él quiere un certificado del CNE donde le diga que hacer la consulta no lo inhabilita para el Frente Amplio. Eso fue lo que entendí. Exactamente. Creo que, exacto. Eso es lo que, sí, don Pedro. Y su excompañero, el doctor Quintero, pues renuncia por ese temor. Entonces, yo creería que lo mejor, repito, es recurrir a la instancia que es el Consejo Nacional Electoral y que ellos definan, Juan Camilo, la legalidad. Es que todo esto que uno oye de actores políticos que tienen pues esa laxitud para poder hacer todo lo que brinda y otorga el derecho a hacer política, pues pueden decir y hablar y opinar y sacar ventaja de las palabras y todo, eso está bien. Pero quien tiene que resolver el problema jurídico para brindarle legitimidad
al candidato que salga de esa consulta es el Consejo Nacional Electoral para evitarse unos problemas a futuro. Es decir, el blindaje del Consejo Nacional Electoral le sirve es al propio candidato que gane esa consulta para que nos evitemos problemas a futuro. Pero repito, todas las palabras de los políticos, y usted sabe que afortunadamente tenemos una democracia donde el verbo se puede utilizar y se puede ser elástico o se puede ser o de reducirlo a términos proporcionales. Claro. Pero quien al final determina qué se debe hacer, a mi modo de ver, es el Consejo Nacional Electoral. Don Pedro, muchas gracias. Bueno. Voy 9:46. Don Eduardo, nos está escuchando. Voy a saludar al precandidato presidencial Iván Cepeda. Doctor Cepeda, buenos días. Buenos días, me place saludarlos. Sí. Bueno, doctor Cepeda, voy a ver si entendí su planteamiento. Usted me corrige muy amablemente. Usted plantea el Consejo Nacional Electoral, usted le está pidiendo un certificado que le diga que participar de una consulta que la registraduría plantea, dice, tiene que ser de 3 partidos, que participar de esa consulta no lo inhabilita a usted para participar de la consulta del Frente Amplio. ¿Eso debe estar en un certificado, doctor Cepeda? No como usted lo está planteando. A ver. Porque ese no es el asunto. Aquí hay claramente explicitado que esta consulta tiene un carácter partidista. Eso es un primer asunto. Desde el comienzo lo hemos dicho y así enviamos una pregunta al electorado que tiene el Consejo Nacional Electoral. La consulta es partidista, no es interpartidista. ¿Cómo se logra que ese fin se logre o tenga éxito? Bueno, veremos si es a través de la idea de una coalición o a través de la idea de que un solo partido inscribe a los candidatos. Pero eso es, digamos, la intención política nuestra con la cual ha estado de acuerdo el Consejo Nacional Electoral. Puesto que no hay ningún documento ni ninguna decisión del Consejo Nacional Electoral que diga que esta es una consulta interpartidista. Eso no figura en ninguna parte. Entonces, conclusión, si es así, pedimos que simplemente eso no lo pongan por escrito. Doctor Cepeda, el tema es que todavía no se ha concretado la conformación del pacto histórico como un partido político, y eso, digamos, jurídicamente todavía está en veremos con una serie de condiciones que ha puesto el Consejo Nacional Electoral. Sí, ese es un asunto que se está resolviendo, en eso tiene usted razón. Exacto, entonces lo que uno se pregunta, doctor Cepeda, porque es que estamos a 11 días, esto viene ya, como usted bien decía ahorita en la rueda de prensa, es que ya se imprimieron las tarjetas electorales y demás. ¿Cómo resolver entonces el tema legal el Consejo Nacional Electoral, para que no queden vacíos? Perdóneme, pero... perdóneme, porque aquí sí es necesario poner las cosas en su lugar. Eso no es un problema nuestro. Son decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral y que han ido obstruyendo y obstaculizando y dificultando nuestra participación. A partir de lo que, a mi modo de ver, son meros requisitos formalistas que buscan impedir nuestra participación. O sea, no hay garantías por parte del Consejo Nacional Electoral. Y en ese afán de no dar garantías, pues ha venido cometiendo errores, como por ejemplo que se esté en este estadio ya con los mecanismos activados de la participación electoral y el Consejo Nacional Electoral siga tomando decisiones que pueden ser o prestarse a una contradicción. Lo que pasa es que ustedes se inscribieron en un momento donde existía una medida cautelar temporal que posteriormente, cuando fallan de fondo la tutela, doctor Cepeda, pues se establece que todavía quedan esas dudas para la conformación del partido, y es allí donde estamos en todo este enredo jurídico. Sí, pero eso se puede subsanar sencillamente, no es tan enredo, le aseguro. Basta con un par de decisiones bien tomadas y eso se resuelve. Aquí no estamos ante una situación que es laberíntica, imposible de resolver. Claro, si uno quiere que participe la gente y que el pacto histórico pueda realizar su consulta. Pero si también se quiere evitar que nosotros, como fuerza política, nos expresemos y tengamos derechos democráticos, claro, eso parece kafkiano.
Pero no, aquí el Consejo Nacional Electoral está creado para facilitar y posibilitar y dar garantías a la participación democrática, no para obstruirla. Yo no sé si estamos de acuerdo sobre ese principio básico. Estamos de acuerdo. ¿Sí o no? No, por supuesto que estamos de acuerdo. Sí, doctor Cepeda, pero déjeme hacerle una pregunta. Aquí, muy bien. Lo que quedan dudas es los temas jurídicos, las circunstancias de cómo permitir esa participación democrática. Y creo que es propicio hacer estas charlas. Me queda una duda, doctor Cepeda. El 8 de octubre, la Registraduría Nacional dice va a haber consulta, pero la consulta tiene que ser no del pacto, tiene que ser de 3 partidos políticos, UP, Polo y Comunistas. Perfecto, o de uno solo, puede ser también, ser también uno solo, no necesariamente 3, puede ser uno. Pero eso se resuelve muy fácilmente con una decisión. No requiere una ciencia de física cuántica, es simplemente resolver un asunto muy sencillo. Y con eso el electorado sabe que el próximo 26 de octubre participa en una consulta. Entonces, yo digo aquí como la intención de poner las cosas de tal manera que se vuelva imposible hacer la consulta. Con ese certificado, Quintero volvería a participar. Es decir, doctor Cepeda, ¿se solucionaría? ¿Cómo, perdón? Con ese certificado. No, aquí nadie ha pensado en no participar. No, aquí perdónenme, para que no haya confusión, nadie ha hablado de no participar, ¿no? Hemos dicho la consulta se realiza el 26 de octubre. Sí, pero Daniel Quintero dijo que no participará de ella, sino que va al Frente Amplio. Ah, bueno, sí, Daniel sí, pero yo respeto esa decisión, pero no es la mía, ni la de la doctora Costa. Doctor Cepeda, ¿qué pasa si el Consejo Nacional Electoral decide o define que la salida jurídica para este asunto es que la consulta sea interpartidista? Ya veremos ese escenario, pero ese no se ha planteado hasta ahora. No es un escenario que exista como realidad. Nadie ha dicho hasta ahora que esa consulta es interpartidista, a no ser que yo no haya visto una decisión que haya producido el Consejo Nacional Electoral, o ustedes la conozcan y nosotros no. ¿Y si lo dicen? Pero es el planteamiento que ha hecho la registraduría, que sería interpartidista. Si lo dice, veremos en ese momento. No, ese no es el planteamiento que ha hecho la registraduría y no le corresponde además. Es el Consejo Nacional Electoral el que toma esa decisión, no la registraduría. La registraduría garantiza los procedimientos logísticos y formales para que se pueda hacer la consulta. El Consejo Nacional Electoral dice las condiciones y el contenido que tiene la consulta. Y hasta ahora, y esto es lo que debe quedar claro, no aparece como una consulta interpartidista. Sí, precandidato Cepeda, gracias. A Juan Rafael, muchas gracias también. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, Juanca, quizá para ya despedirnos... Creo que lo del 8 de octubre era importante, Edu, porque la registraduría dijo... A ver, si la interpartidista... Es que aquí ya estamos entrando hasta definir cada palabra. Quisiera yo simplemente dejar... Es diferentes partidos políticos, ¿no? Eso es una consulta interpartidista. Y la registraduría dijo, la consulta se debe hacer así, con 3 partidos. Dejar claro cuál es el alcance, digamos, de esta declaración de Iván Cepeda, que es uno de los participantes en esta consulta. Acuérdense que habíamos dicho, ellos se inscriben como si fueran un solo partido, que se llama Pacto Histórico, con el pequeño problema de que recientemente, por el fallo de una tutela, la conformación de ese partido Pacto Histórico todavía está en veremos, no existe jurídicamente. Entonces, lo que se ha planteado es la posibilidad de que haya una consulta interpartidista para que puedan esos mismos candidatos ir a participar. Pero lo que nos está diciendo hoy Iván Cepeda es que ellos, en principio, no admiten esa posibilidad, sino que necesitan un certificado por escrito del Consejo Nacional Electoral que diga que van a ir el próximo 26 de octubre a participar en una consulta interna de un solo partido. Entonces dice él, pues que lo resuelva el Consejo Nacional Electoral. Si va a ser, entonces, si no existe el pacto histórico, entonces que sea el Polo Democrático o que sea cualquier otro partido. Pero evidentemente es lo que él ha planteado ya en esta entrevista,
es lo que debe resolver el Consejo Nacional Electoral y como le decía un poco más temprano, hoy se vuelve a reunir, vamos a ver si logran por esa vía resolver el asunto, pero si llegan a establecer que es una consulta interpartidista, pues entonces habría ya que mirar cuál es el escenario, porque por ejemplo, para el candidato Daniel Quintero, eso impediría que él fuera a competir en la consulta del Frente Amplio el próximo mes de marzo, que también es interpartidista, y esa fue la razón por la cual hoy decide apartarse de la consulta. Pero ahí hay otro planteamiento y dicen que no, ¿no, Edu? Es decir, Portela Claro. dice... El tema aquí, Juanca, es que usted se expone a la interpretación de un abogado. Entonces puede hacer que Portela diga que no se inhabilita, pero puede ser que otro diga que sí. Y en el momento en el que usted demande esa elección, por ejemplo, pues llegue algún abogado y diga, oiga, no, si es que sí se inhabilita por esta y esta razón, y quede en veremos esa consulta del próximo 26 de octubre, que es a lo que no se quiere exponer y no se quieren arriesgar los integrantes del pacto histórico. 9:56. Bueno, Edu, gracias. Vale, Juanca, un abrazo. Feliz día.